El ataúd no le pertenecía. Max, su fiel perro y compañero, se comportaba de forma extraña. Ladraba, rascaba la madera con las patas como si entendiera algo que a todos los demás se les escapaba. La madre del agente Ethan Carter, abrumada por la pena, acabó accediendo a abrir la tapa para calmar al perro. Cuando esto ocurrió, el silencio que reinó en el cementerio fue ensordecedor. El hombre que yacía dentro no era Ethan. ¿Dónde estaba entonces? ¿Y cómo pudo darse cuenta el fiel perro? Los recién reunidos compañeros se quedaron de repente solos en el aparcamiento vacío, y el hombre silbó suavemente, dirigiéndose al coche. Max le siguió y se sentó en el asiento de enfrente. Ethan frunció el ceño, pero se puso al volante de todos modos. Esperaba que con el tiempo el perro empezara a confiar en él como había confiado en su anterior dueño. La primera semana pasó volando. En una ciudad pequeña como esta, no había accidentes graves, así que la mayoría de las llamadas eran ligeras. La pareja trabajaba bien junta y, aunque el perro obedecía todas las órdenes a la perfección e incluso se comía la comida que le ofrecían, Ethan no podía evitar sentirse triste porque Max aún no había establecido un vínculo con él. Después de su turno, el perro volvía al recinto de la propiedad en lugar de irse a casa con su compañero. La mayoría de los perros policía vivían con sus humanos después del trabajo, pero a Max no le interesaba en absoluto. Ethan se esforzó mucho para que su casa fuera perfecta para su compañero canino. Tras graduarse en la universidad, se trasladó a la zona y vivió solo, ya que su familia se quedó en su estado natal. Así que decidió convertir su piso de soltero en un lugar seguro y acogedor para su nuevo compañero. Una acogedora manta y ropa de cama calentita llenaban un rincón de su habitación, y unos cuantos juguetes y golosinas permanecían guardados en paquetes, esperando la llegada de Max. Todo estaba listo para la llegada del perro, pero a medida que pasaba el tiempo, nada cambiaba. Parecía que el perro nunca estaría listo para ir a casa de su pareja. Todo cambió unos 2 meses después de que la pareja formara equipo. La comisaría recibió una llamada en la que se informaba de que una joven, Katie, había desaparecido, se había ido de acampada y no había regresado. Los equipos de rescate no la encontraban y nadie podía localizarla en su teléfono móvil. Ethan y Max se pusieron rápidamente en marcha para encontrarla. El perro era el mejor de la unidad de búsqueda y rescate, y todos esperaban que pudiera encontrar a la niña desaparecida. Una vez que llegaron, los rescatadores le presentaron una prenda de ropa de Katie proporcionada por sus padres. El perro la olfateó unas cuantas veces, olfateó la zona vallada, luego ladró y echó a correr en dirección contraria. Los agentes y los rescatadores ignoraban por qué Katie había cambiado de ruta, eligiendo el sendero del lado opuesto del bosque. Ethan se apresuró a seguir a su compañero, soltándole la correa de la mano. Max corrió deprisa y pronto el hombre lo perdió de vista mientras se alejaba por el sendero. Unos minutos más tarde, una serie de ladridos sonaron a lo largo del sendero. Ethan y los rescatadores corrieron inmediatamente hacia allí. Tardaron unos minutos en llegar y, cuando lo hicieron, todos jadearon de sorpresa. Últimamente había habido muchas tormentas en la zona, parecía que parte del sendero se había derrumbado en el desfiladero. Katie consiguió subir parcialmente antes de desmayarse. Max siguió ladrando hasta que su compañero se acercó y dio la orden. El perro se tumbó en el suelo mientras el hombre se acercaba. Por desgracia, el suelo aún estaba blando por el reciente desprendimiento y empezaba a desmoronarse bajo el peso de Ethan. Todos se sobresaltaron cuando el perro se levantó, gimoteando mientras luchaba por mantenerse en el suelo que se movía de repente. Un agente reaccionó rápidamente, agarró a Max por el collar y lo puso a salvo. Los equipos de rescate extrajeron con cuidado a Katie, y la pareja de agentes fue examinada por los médicos.
Ambos estaban bien, y la chica rescatada les estaba locamente agradecida. El turno de la pareja llegó a su fin. Al abrir la puerta del coche, Ethan no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en 2 meses, el perro se subió a la cama del coche, moviendo la cola mientras el hombre le acariciaba la cabeza. Parecía que por fin había conseguido ganarse la confianza de su nuevo compañero. Esa noche, por primera vez desde que perdió a su anterior dueño, Max se fue a casa con Ethan en lugar de dormir en el recinto de la comisaría. Durante el año siguiente, Max y Ethan siguieron estrechando lazos y, tras 15 meses juntos, parecía que la pareja era inseparable. Todos los demás agentes que no llegaron a ser compañeros del perro se alegraron por su inusual amistad. Todo iba bien hasta una tarde de finales de julio de 2013. En los últimos meses se han producido una serie de robos en la ciudad, y los ladrones han tomado como objetivo almacenes con una seguridad mínima. Al principio, el grupo se limitaba a robar mercancías de los almacenes, hasta que una noche encontraron a un guardia muerto de un disparo a las puertas del almacén. A partir de ese momento, la policía convirtió a los ladrones en delincuentes peligrosos y su detención pasó a ser una de las principales prioridades de la comisaría. Por ello, Max y Ethan formaron equipo con otro agente llamado Michael. Era un novato que se había incorporado a la comisaría unos meses antes. Debido a la escasez de personal, la dirección había permitido a Michael ayudar en las investigaciones de robos en almacenes si iba acompañado de un agente con más experiencia. Aquella noche patrullaron un nuevo almacén que acababa de abrir en las afueras de la ciudad. Los ladrones se habían vuelto más audaces en las últimas semanas y, por falta de fondos, los propietarios del almacén no habían contratado guardias de seguridad ni instalado cámaras. Sin embargo, la empresa utilizaba las instalaciones para almacenar mercancías caras, lo que la convertía en un objetivo prioritario para la banda. Así que la dirección decidió que Ethan, Michael y Max esperarían fuera en un coche discreto, atentos a cualquier indicio de actividad. Pasaron las horas y estaban a punto de marcharse, cuando de repente Max gruñó suavemente. Su compañero miró más de cerca y vio una figura oscura que se escabullía por la pared del edificio. Ethan hizo rápidamente una señal a Michael y el trío se dirigió cautelosamente hacia el edificio. Mientras se acercaban sigilosamente, Michael decidió ir a la izquierda de la habitación, mientras que Max y Ethan fueron a la derecha. Poco después de que el grupo se separara, el perro volvió a gruñir en voz baja y el agente Carter levantó la vista para ver a 3 encapuchados negros que intentaban abrir la puerta trasera del almacén. Desenfundó con cuidado su arma reglamentaria y ordenó al grupo que se detuviera y levantara las manos. Los bandidos se quedaron inmóviles y todo fue según lo previsto hasta que Michael chilló de repente y el sonido de los disparos llenó el aire. Uno de los otros atracadores se acercó sigilosamente por detrás de Michael cuando éste se aproximaba solo, y justo cuando el novato dobló la esquina para reunirse con sus compañeros, el sospechoso abrió fuego. La situación se descontroló con acento agudo rápidamente. Ethan solo tuvo un momento para hacer una llamada de socorro por radio antes de ver a un hombre que corría hacia él. Para cuando llegaron los demás agentes, la banda había escapado, encerrando a Max en el almacén y ambos agentes estaban heridos. Rápidamente fueron enviados a evaluación médica, y aunque sus heridas no eran tan graves, el hospital informó que el oficial Carter había muerto a causa de sus heridas. Michael, el otro oficial en la escena, estaba en coma. La familia voló el día del funeral y trajeron a Max, que estaba al cuidado de otro agente de la comisaría, para que pudiera despedirse de su compañero. El funeral parecía ir sobre ruedas hasta que Max empezó a ladrar al ataúd. Los demás agentes, incluido el nuevo compañero del perro, hicieron todo lo posible por calmarlo, pero nada pudo acallar al perro.
Esto no hizo más que enfadar aún más a la familia. La flagrante muestra de lealtad del perro les estaba rompiendo el corazón. A pesar de sus esfuerzos, el compañero del agente caído se negó a calmarse, y el nuevo compañero de Max cayó al suelo cuando el perro se soltó y corrió de nuevo hacia el ataúd. Una vez que el perro llegó a su objetivo, sus ladridos se volvieron cada vez más histéricos y nada parecía calmar a Max. Nadie sabía qué hacer hasta que el oficial superior se levantó y se dirigió al grupo a través de los ladridos del perro. Informó a todos de que había visto antes este comportamiento en perros caninos y que, por lo general, en cuanto se abría el ataúd y el perro veía la cara de su dueño, se calmaba. La familia se opuso. Nadie había visto el cuerpo del hombre y, debido a la larga distancia y a la hora tardía de llegada, optaron por una ceremonia privada. Los sonidos procedentes de Max eran desgarradores y, no queriendo ver sufrir más al perro traicionado, la madre del agente caído accedió a abrir el ataúd. Un representante de la funeraria se adelantó y, al levantar la tapa, la madre del agente gritó horrorizada. El cuerpo que había dentro del ataúd no era el de Ethan Carter, y todos se quedaron estupefactos cuando la mujer se levantó y exigió saber quién era aquel hombre y dónde había ido a parar su hijo. Max, por su parte, finalmente se calmó, tumbándose junto a la tumba. Parecía que el perro había sabido todo el tiempo que el ataúd no pertenecía a su compañero, y ahora que había llamado la atención, se contentaba con estar tumbado donde estaba. La madre de Ethan estaba furiosa y el funeral se interrumpió cuando llamaron al jefe de la comisaría y a los médicos. Todos querían saber cómo había podido producirse semejante malentendido. ¿Cómo era posible que declararan muerto al agente Carter y pusieran en su ataúd a un joven completamente distinto? La familia y los dolientes se dispersaron rápidamente, dirigiéndose a la comisaría acompañados por Max y los demás agentes. Se inició una investigación para averiguar qué había ocurrido. El hospital identificó al fallecido como el agente Ethan Carter y, aunque allí se había cometido un error, no estaba claro cómo había podido ocurrir exactamente. El jefe de la comisaría, así como la familia, incluidos Max y su nueva pareja, viajaron al hospital con la esperanza de obtener respuestas. Mientras el grupo esperaba su llegada, el médico que llevaba el caso del agente bajó al almacén de efectos personales de los pacientes fallecidos. Las identificaciones y pertenencias de ambos oficiales, incluido el hombre que permanecía en coma, estaban selladas en bolsas prolijamente firmadas con sus nombres. Los objetos fueron sustraídos a los hombres cuando los trajeron, dado que esa noche hubo mucho alboroto. Es posible que las identificaciones de las carteras no se comprobaran debidamente. El doctor quería comprobar todas las posibilidades. Sacó las bolsas y dejó el contenido sobre la mesa. Se dio cuenta de que el hospital había cometido un terrible error. Al parecer, en el ajetreo de aquella noche, nadie se había molestado en comprobar la identificación en los bolsos de los hombres. Uno de los bolsos, etiquetado como perteneciente a un hombre en coma, contenía la tarjeta de identidad del agente Michael Collins, cuya foto no coincidía en absoluto con la del hombre de la habitación del hospital de arriba. Con mano temblorosa, el médico se apresuró a abrir la bolsa marcada como pertenencias del fallecido. Sacó de allí una cartera y, al ver el documento de identidad que había dentro, se apresuró a llamar al director del hospital. La cartera que había en la bolsa del fallecido pertenecía al agente Ethan Carter. Ahora estaba claro que de alguna manera se había cometido un error muy grave en la identificación de los cadáveres. Nada más llegar, el equipo fue escoltado hasta el despacho del director del hospital y, tras muchas discusiones y disculpas, salió a la luz la historia de este desafortunado malentendido. Aquella noche del incidente del almacén, 2 hombres fueron trasladados al hospital desde el lugar de los hechos. Uno de ellos había recibido un disparo y murió durante la operación.
Al parecer, el segundo se resistió a los atracadores, pero desgraciadamente, debido a sus heridas, fue sometido a un coma inducido para recuperarse y se le vendó la cara para cubrir las profundas heridas. En el hospital y en el lugar de los hechos, a nadie se le ocurrió comprobar la identificación en las carteras encontradas a los hombres. Como la familia de Eaton estaba al otro lado del país en ese momento, no había nadie que identificara el cuerpo del fallecido, por lo que el hospital dio por hecho que la identificación inicial era correcta. Además, debido a la escasez de personal en la comisaría, también aceptaron la información del hospital y organizaron un funeral basándose en la documentación recibida. Las familias de ambos agentes habían sido avisadas. La familia de Michael iba a llegar al día siguiente del funeral de Eaton. El único que se dio cuenta del terrible error fue el compañero de Eaton. De no haber sido por la insistencia de Max en abrir el ataúd, el malentendido habría quedado sin resolver hasta el momento en que el otro hombre hubiera sido enterrado en la tumba de Eaton. Ambas familias estaban furiosas, pero tras muchas disculpas por parte de la comisaría y del hospital, se llegó a un acuerdo. El funeral volvió a celebrarse, esta vez oficiado por el agente Michael Collins. Esta vez todo salió según lo previsto y un mes después del incidente en el almacén Eaton, que había estado en coma bajo el nombre de Michael, despertó. El hombre se sintió desolado al saber por lo que había pasado la familia de Michael y expresó sus condolencias a la familia de su colega caído. Eaton tardó otro mes en recuperarse totalmente de sus heridas. Max estuvo al lado de su compañero todo el tiempo. Desde que volvieron al servicio, Ethan Carter y su leal compañero Max se han convertido en leyendas en su comisaría. No solo por los dramáticos acontecimientos que habían vivido, sino también por su extraordinario vínculo. Para Eaton, cada día empezaba con un paseo con Max, y no era solo una costumbre, sino su momento especial en el que podían relajarse antes de sumergirse en la rutina del trabajo policial. Max, a su vez, se abrió más a los demás. No solo protegía a su compañero, sino que también encontraba un lenguaje común con otros agentes, incluso con los que antes no podían trabajar con él. Era como si el perro sintiera que su tiempo era precioso, y nunca perdía la oportunidad de dar una alegría a los que le rodeaban. Cambiaba fácilmente entre el trabajo serio y los momentos en los que podía permitirse ser simplemente un perro, saltando tras la pelota, cogiendo golosinas con avidez y tumbándose bajo la mesa entre tarea y tarea. Una tarde de otoño, la comisaría recibió una llamada inquietante. En las afueras de la ciudad encontraron un almacén que hacía tiempo que figuraba como abandonado. A su alrededor circulaban vehículos sospechosos. Daba la impresión de que un grupo se estaba reuniendo allí, dispuesto a cometer un delito mayor. El jefe de la comisaría sugirió esperar refuerzos, pero Eaton, al ver la postura recelosa de Max cerca del coche, sugirió otro plan. Max huele algo mal, dijo en voz baja. Deberíamos al menos comprobar la zona antes de que sea demasiado tarde. El jefe accedió y Eaton viajó con Max al lugar. Cuando llegaron, la situación parecía aún más amenazadora. La luz se colaba por las grietas de las paredes del viejo almacén y se oían voces apagadas. Max se comportaba de forma extraña. No gruñía como de costumbre, sino que se quedaba inmóvil, escuchando atentamente. Esto alarmó a Eaton. En el interior del almacén no solo encontraron ladrones, sino una banda entera que se disponía a transportar contrabando. Entre las cajas de mercancía había documentos que apuntaban a una red mucho mayor. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Eaton fue uno de los participantes que a Max le resultaba familiar. El perro se quedó inmóvil y, sin escuchar órdenes, se acercó al hombre. El hombre se arrodilló y acarició al perro como si fueran viejos amigos. ¿Quién es usted?, preguntó Eaton, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el hombre levantó las manos y se rindió.
Más tarde, en comisaría, resulta que se trataba de uno de los anteriores compañeros de Max. Había dejado la policía en circunstancias misteriosas y, al parecer, se dedicaba a actividades delictivas. Max, incluso años después, le reconoció, pero no mostró agresividad ni simpatía, sino una calma neutra. Esto dejó a Eaton pensativo. Max parecía entender más de lo que cabría esperar de un perro normal. Habían pasado varias semanas desde la detención del grupo, pero Eaton tenía una extraña sensación. La mirada de Max, tranquila y concentrada mientras se acercaba a su antiguo compañero, no se le iba de la cabeza. El perro, que siempre había mostrado una lealtad incondicional, en aquel momento parecía independiente. Era como si siguiera un impulso interior que desafiaba toda explicación. Una tarde, tras un largo día de trabajo, Eaton salió a pasear con Max. La luna brillaba con fuerza y no había ni una sola nube en el cielo despejado. De repente, Max se paralizó, receloso, y miró en dirección al bosque que comenzaba fuera de la ciudad. Su pelaje se erizó y sus orejas se aguzaron, como si hubiera oído algo más allá del oído humano. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Eaton, mirando atentamente a su compañero. Max no ladraba, pero su mirada era intensa. Parecía hacer señas a Eaton para que le siguiera. Como obedeciendo a una llamada interior, Eaton cogió la linterna y siguió al perro. Se adentraron cada vez más en el bosque. El silencio circundante se hacía cada vez más ominoso, y la luz de la luna brillaba a través del denso follaje, proyectando extrañas sombras sobre el suelo. Por fin Max se detuvo cerca de una vieja cabaña semiderruida que parecía llevar años abandonada. Ethan dio un paso hacia la puerta, que crujió al tocarla ligeramente. El interior olía a humedad y la luz de la linterna parpadeaba en las paredes. Max gruñó suavemente y avanzó, con las garras arañando el suelo de madera. En el centro de la habitación había una mesa llena de papeles viejos, fotografías y algunos objetos extraños, amuletos que parecían demasiado antiguos para ser modernos. Eaton reconoció a Max en una de las fotografías, pero no era una fotografía policial. Era de un hombre con uniforme de principios del siglo XX. A su lado había un perro que se parecía mucho a Max. Eaton sintió un escalofrío en su interior y se volvió hacia su compañero. Max estaba mirando la fotografía, y en sus ojos había la misma mirada, tranquila, pero llena de una sabiduría profunda e incomprensible. Eaton dio la vuelta a la fotografía y vio la leyenda, 1913. Teniente Robert Haley y Max. El nombre coincidía, pero eso era imposible. Nadie podía haber vivido tanto tiempo. Nadie excepto. Maldita sea, es solo una coincidencia, se dijo Eaton, pero su corazón ya latía más deprisa. De repente se oyó un sonido extraño fuera, como el susurro de las hojas, pero más profundo, como si el bosque respirara. Max se volvió bruscamente, gruñendo. Eaton agarró la linterna con más fuerza y apuntó hacia la ventana. Una sombra destelló tras el cristal, demasiado alta para ser humana. El bosque a su alrededor se llenó de un susurro apenas perceptible. «Vámonos de aquí», susurró Eaton, pero Max no se movió. El perro se quedó mirando fijamente por la ventana. Luego, con una extraña calma, Max se acercó a la puerta, tiró de ella con la pata y salió. Eaton, tensando todo el cuerpo, le siguió. Cuando llegaron al claro frente a la casa, el bosque se sumió de repente en un silencio absoluto. Max se acercó a una gran piedra en la que estaba grabada la inscripción: «Aquí comienza el camino de quien recuerda». Ethan sintió un escalofrío, pero no supo por qué. Max le miró y luego volvió a la piedra. «¿Qué significa eso?», murmuró Eaton, pero no hubo respuesta. Max solo movió la cola y siguió adelante, como si supiera que debían irse.
Aquella noche, Ethan sintió que había entrado en el territorio de algo que iba más allá de su comprensión. Tenía que desentrañar no solo los misterios del pasado de Max, sino también el papel que él mismo desempeñaba en aquella cadena de acontecimientos. Tras la caminata nocturna por el bosque, Ethan no podía quitarse de encima la sensación de que su vida había cambiado radicalmente. La piedra con la inscripción, la fotografía de Max en 1913 y el extraño silencio que envolvía el bosque le mantenían inquieto. Pero era el comportamiento de Max lo que más le inquietaba. El perro parecía saber a dónde le llevaba Ethan, e incluso ahora, sentado a sus pies en casa, parecía inusualmente tranquilo. No era solo calma, estaba expectante. Al día siguiente, tomándose el día libre, Ethan decidió volver al lugar donde empezó todo. Se guardó la fotografía en el bolsillo y se dirigió a la vieja cabaña. Max le siguió sin orden alguna. Esta vez todo parecía normal. El sol se abría paso entre los árboles, los pájaros cantaban y no ocurría nada siniestro. Pero en cuanto se acercaron al claro donde estaba la cabaña, el bosque volvió a quedar en silencio. Ethan se quedó helado frente a la entrada. La puerta estaba cerrada, aunque la había dejado abierta la noche anterior. Max gruñó suavemente y se acercó. Dentro de la cabaña, todo estaba como lo habían dejado: la mesa, las fotos, los papeles viejos. Pero ahora había otra cosa sobre la mesa que no había estado allí antes: un medallón. Ethan lo cogió con cuidado entre las manos. En una cara estaba grabada la misma frase: aquí comienza el viaje de quien recuerda. En la otra había un símbolo desconocido que parecía una combinación de estrella y luna. El medallón parecía frío, casi helado, a pesar del cálido clima otoñal. ¿Qué significa eso, Max?, preguntó Ethan, sintiéndose tonto al hablar con el perro. Pero Max no apartó los ojos del medallón. Entonces el perro se acercó a la puerta y ladró suavemente, como instando a Ethan a salir. Una figura se detuvo en el claro. Era un hombre, pero su silueta parecía parpadear, como si estuviera en el límite entre la realidad y otra cosa. Ethan agarró instintivamente su arma, pero Max emitió un gruñido bajo y tranquilizador, como advirtiendo: no lo hagas. La figura levantó una mano, señalando hacia el bosque. La voz, tranquila y profunda como un eco, resonó en la mente de Ethan: el camino empieza donde acaba el miedo. Abrázalo y conocerás la verdad. Entonces la figura desapareció, dejando tras de sí un ligero olor a ozono. Ethan sintió que se le secaba la garganta. «Max, ¿sabías algo de esto?», volvió a preguntar. El perro se limitó a mirarle, y en esa mirada había más comprensión de la que podría tener un perro normal. Al día siguiente, Ethan empezó a investigar más a fondo. Llevó la fotografía y el medallón a un historiador amigo suyo llamado Tom, que trabajaba en los archivos locales. Al oír la historia, Tom se limitó a negar con la cabeza: «Parece ficción, Ethan. Pero he visto el símbolo del medallón en alguna parte. Dame algo de tiempo y encontraré algo útil». Mientras Tom trabajaba, Ethan volvió a su servicio normal. Pero empezaron a ocurrir sucesos extraños cada vez más a menudo. Max, que siempre respondía a las órdenes, de repente empezaba a moverse por su cuenta, como si pudiera ver cosas que estaban fuera del alcance de Ethan. Encontraba pistas que nadie sospechaba, e incluso avisaba a Ethan de un peligro inminente segundos antes de que ocurriera. Una semana después Tom llamó con la noticia: «Ethan, no te lo vas a creer, pero el símbolo del medallón está relacionado con una de las viejas leyendas de nuestra región. Habla de los guardianes, seres que acompañan al pueblo elegido en su viaje para desvelar un gran secreto. Estos seres adoptan muchas formas, pero a menudo son animales asociados a los humanos. Y, Ethan, tengo algo más. Esa piedra que encontraste en el bosque no es solo un monumento.
Es un portal. Ethan no sabía qué decir. ¿Portal? ¿Leyendas? Parecía una locura, pero al mirar a Max, se dio cuenta de repente de que su vida nunca volvería a ser la misma. El perro se le acercó, le puso la pata en la rodilla y le miró como diciendo, «Esto es solo el principio». Después de su conversación con Tom, Ethan no podía calmarse. El portal, los guardianes, misterios ancestrales. Todo parecía sacado de películas o libros, pero no podía ignorar lo evidente. Max estaba actuando con demasiada consciencia, y los acontecimientos en los que se veían envueltos iban más allá de la realidad normal. Lo único que sabía con certeza era que tenía que volver a la roca. Al atardecer siguiente, cuando la niebla envolvía el bosque, Ethan fue de nuevo al mismo lugar. Max caminaba a su lado, con pasos seguros, como si supiera lo que les esperaba. El bosque estaba inusualmente tranquilo. Incluso los pájaros que normalmente rompían el silencio de la noche estaban callados. Ethan podía sentir cómo la tensión aumentaba por momentos. Al acercarse a la piedra, se dio cuenta de que brillaba con una tenue luz plateada. Había finas vetas de niebla a su alrededor que parecían moverse a un ritmo propio. Ethan sacó el medallón y sintió que empezaba a calentarse ligeramente en sus manos. «¿Y ahora qué?», murmuró, mirando a Max. El perro se acercó a la roca, levantó la pata y golpeó ligeramente la superficie. En ese momento, la niebla se arremolinó con más fuerza y la luz se hizo más brillante. Ethan apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos cuando algo tiró de él hacia adelante, como si una fuerza invisible los empujara hacia la piedra. Cuando abrió los ojos, se encontraba en un lugar que las palabras no podían describir. El cielo, centelleante con miles de millones de estrellas, brillaba como la superficie del agua. El suelo bajo sus pies resplandecía con una suave luz dorada, y en el aire se oía un sonido sutil y melodioso, como si el propio universo estuviera tocando un instrumento invisible. Max se puso a su lado, con la mirada fija. Ante ellos apareció una figura alta, casi humana, pero con rasgos que parecían a la vez antiguos y extraterrestres. Los ojos de la criatura irradiaban calidez, y la voz que sonaba en la cabeza de Ethan era profunda y tranquilizadora. «Bienvenido, Ethan Carter. Tu viaje comenzó cuando conociste a tu compañero. Eres el elegido, y Max es tu guía. Este mundo es el punto entre el pasado y el futuro, la realidad y la imaginación. Estás aquí para descubrir la verdad, pero antes serás puesto a prueba». Ethan intentó preguntar de qué se trataba, pero la figura se desvaneció, disolviéndose en chispas incandescentes. Las imágenes empezaron a crecer a su alrededor y al de Max, escenas del pasado, del presente y de lo que podría ser el futuro. Se vio a sí mismo de niño, a su padre, que una vez le había regalado su primer cachorro. Vio a Max, todavía cachorro, corriendo por un césped verde. Pero entonces las imágenes se volvieron perturbadoras. Vio un almacén en llamas, a Max inmóvil y a sí mismo gritando su nombre. «Es una ilusión», susurró Ethan, apretando los puños. «No va a ocurrir». Max, como si le comprendiera, se acercó y se puso a su lado, con su cálido pelaje tocando la pierna de Ethan. Las imágenes se desvanecieron. Entonces la voz volvió a sonar. «Has superado la primera parte. Has demostrado que puedes superar el miedo. Pero la verdad que buscas requerirá sacrificio. ¿Estás listo para seguir adelante?» Ethan miró a Max. Una calma brillaba en los ojos del perro. «Estoy listo», dijo con firmeza. La luz a su alrededor empezó a estrecharse, como si el mundo que acababan de ver se plegara en una bola apretada. Pronto Ethan y Max se encontraron en un lugar completamente distinto del anterior. Era una sala enorme, iluminada por una suave luz azulada. Las paredes y el techo parecían estar compuestos de un material vivo que palpitaba lentamente como la respiración.
En el centro de la sala había un altar redondo, sobre el que descansaba un viejo libro con encuadernación dorada y símbolos insólitos en la portada. Max se acercó al altar y ladró una vez, como llamando a Eaton a la acción. Pero antes de que pudiera dar un paso, 3 figuras surgieron de entre las sombras que rodeaban el perímetro de la sala. Sus rostros estaban ocultos por capuchas y sus movimientos eran silenciosos y fluidos. Levantaron las manos simultáneamente y sus voces, que sonaban como un coro, hablaron: Ethan Carter, el elegido. Este libro contiene las respuestas a tus preguntas, pero con cada respuesta vendrá un nuevo misterio. ¿Estás listo para aceptar el conocimiento que podría cambiar tu vida y el destino de tu mundo? Ethan miró a Max, que estaba sentado cerca, observando atentamente a las figuras. Sentía que no tenía elección. Toda su vida, desde el momento en que conoció a Max, le había conducido hasta aquí. Estoy listo, dijo, dando un paso adelante. En cuanto tocó el libro, la sala se iluminó con una luz brillante. Dentro del libro no había páginas normales. En su lugar, aparecían en el aire imágenes que parecían hologramas. Vio una cadena de acontecimientos: el nacimiento de Max, su servicio con sus anteriores compañeros, las extrañas conexiones entre estas personas. Entonces las imágenes cambiaron, mostrando algo que parecía un antiguo ritual. Max, con un uniforme distinto al moderno, iba acompañado de otras personas que también parecían ser los elegidos. Estaban de pie frente a un enorme árbol que brillaba desde dentro como una estrella. El árbol susurraba, pero sus palabras eran ininteligibles. Entonces apareció una piedra, la misma que Eaton había encontrado en el bosque. Los guardianes antiguos la rodearon y el árbol desapareció, dejando solo una luz brillante que se adentraba en la piedra. Max es un conducto hacia una antigua fuente de poder custodiada por generaciones de sus predecesores, llegó una voz, pero esta vez provenía del propio libro. Tú formas parte de esa cadena. Pero para entender por qué estás aquí, debes enfrentarte a la sombra de tu corazón. La luz se apagó de repente y Eaton sintió frío. El vestíbulo desapareció y se encontró en un denso bosque. Max estaba a su lado, pero ahora su pelaje estaba despeinado y sus ojos miraban fijamente a un punto. Una criatura que se parecía a Eaton surgió de entre las sombras, pero su rostro estaba contorsionado por la ira y sus ojos ardían con una luz escarlata. ¿Crees que estás preparado para aceptar la verdad? Siseó la sombra. Entonces lucha conmigo, demuéstrate digno. Max se lanzó hacia adelante, pero la sombra lo detuvo con un solo movimiento de la mano, como si fuera un juguete ligero. Esta no es su batalla, dijo la sombra. Esta es tu prueba, Ethan. Eaton hizo acopio de toda su voluntad. Sabía que el miedo era lo que le retenía aquí. No necesitaba luchar contra la sombra, sino abrazarla. Dio un paso adelante, ignorando la mirada furiosa de la criatura. Eres parte de mí, te acepto, dijo con firmeza. La sombra se congeló y su rostro empezó a cambiar. La luz escarlata desapareció, dejando en su lugar una expresión tranquila y humana. La criatura asintió y se desvaneció en el aire, y el bosque volvió a desaparecer. Eaton regresó al vestíbulo. El libro estaba cerrado y las 3 figuras habían desaparecido. Solo Max estaba sentado en el altar, observando en silencio a Eaton. Ahora se sentía parte de algo más grande. Miró al perro y dijo en voz baja: creo que aún no hemos terminado, amigo. En ese momento, la sala volvió a brillar con luz propia, y una voz procedente de todas partes dijo: el viaje continúa. La fuente espera. Cuando se apagaron las luces de la sala, Eaton y Max se encontraron en un lugar nuevo. Era un antiguo bosquecillo, oculto al mundo por espesas copas de árboles que parecían interminables. La luz brillaba a través del follaje, creando dibujos en el suelo que parecían constelaciones de estrellas.
El aire estaba impregnado del ligero aroma de las hierbas, y cada paso sobre el suave musgo iba acompañado de la sensación de algo antiguo, pero no aterrador, sino pacífico. Max se puso delante de Ethan y ladró suavemente, apuntando con el hocico en la dirección. En las profundidades de la arboleda había un enorme monolito cubierto de extraños símbolos como los del medallón. Delgados hilos de luz se arremolinaban alrededor del monolito, creando un efecto de remolino. ¿Es esta la fuente?, preguntó Ethan, pero por supuesto no hubo respuesta. Max solo le miró y avanzó. De repente, de detrás del monolito surgió una voz profunda que parecía proceder del propio suelo. Viajeros, os habéis acercado a la frontera del conocimiento. La fuente aguarda, pero no todos pueden pisar su umbral. Antes de dar el último paso, debéis descubrir el verdadero significado de vuestra conexión. Ethan hizo una pausa. ¿Nuestra conexión?, repitió en voz alta. La voz no respondió, pero las imágenes volvieron a aparecer ante él, igual que con el libro. Esta vez se vio a sí mismo, pero no como una persona, sino como parte de algo más grande. Su vida estaba entrelazada con las vidas de los demás, con la vida de Max, con acontecimientos que ni siquiera sabía que estaban ocurriendo. Cada elección, cada acción creaba hilos invisibles que le conducían hasta aquí. Vio cómo Max había acompañado a personas parecidas a él a través de distintas épocas. No eran simples guías, los perros eran guardianes del equilibrio, unían los mundos. Ethan sintió crecer en su interior una extraña sensación, mezcla de miedo y respeto. No me elegiste por accidente, ¿verdad, Max?, dijo en voz baja, mirando al perro. Max no apartó la mirada. Había algo más en sus ojos de lo que podría explicarse con palabras. Era aprobación, un sí silencioso. En ese momento, el monolito empezó a brillar, y una figura tejida de luz pura emergió de él. Su rostro era indistinguible, pero su voz era suave y cálida. Ethan Carter, estás en el umbral de la verdad. La fuente no es un lugar, es una elección. Todo el que viene aquí debe decidir si está dispuesto a renunciar a su antigua vida para formar parte de la gran cadena. Has visto cómo te ha guiado tu conexión con Max. Ahora es tu turno de guiar a otros. ¿Estás listo para aceptar tu papel? Ethan se quedó helado. Todo lo que había vivido hasta entonces parecía la preparación para algo grande. Pero, ¿podía renunciar a su vida normal, a su trabajo, a su familia? Miró a Max, que no le quitaba los ojos de encima. Había verdad en esa mirada. El perro ya había tomado su decisión. Sí, dijo Ethan con firmeza. Estoy preparado. La luz que los rodeaba empezó a arremolinarse y Ethan sintió que su cuerpo se llenaba de poder. El monolito desapareció, dejando solo la suave luz que ahora provenía del propio Ethan. Max estaba de pie junto a él, con la cola balanceándose ligeramente. Era el comienzo de algo nuevo. Ethan y Max formaban ahora parte de una cadena que conectaba pasado, presente y futuro. Pero aún les quedaba un camino por recorrer. La voz volvió a retumbar, pero esta vez sonó como un susurro interior. La próxima prueba aguarda más allá del horizonte. La fuente os ha dado fuerzas, pero la verdad aún está por llegar. Ethan miró a Max y asintió. Habían dado el primer paso en un nuevo camino que prometía más preguntas que respuestas. Pero juntos estaban preparados para todo. Ethan y Max recorrieron el camino, que ahora era para ellos algo más que un sendero. Cada paso daba la sensación de acercarse inexorablemente a algo importante, casi sagrado. Cruzaron mundos, dejando tras de sí una estela de luz que cambiaba todo lo que tocaba. La fuente se convirtió en parte de su ser, pero las preguntas que les habían acompañado desde el principio seguían sin respuesta. En su camino se encontraron con quienes también estaban conectados a la cadena de la fuente. Algunos les ayudaron, otros intentaron detenerles,
creyendo que la verdad no debía ser revelada. Una noche, mientras hacían un alto en un viejo templo, Max levantó la cabeza de repente, con los oídos aguzados. Ethan sintió lo mismo. El mundo a su alrededor se congeló, como si el universo hubiera contenido la respiración. Una figura compuesta de oscuridad y luz al mismo tiempo apareció frente a ellos. Su rostro era familiar y extraño al mismo tiempo. Era él mismo, pero diferente, alguien que podría haber sido si no hubiera seguido este camino. «Estás a punto de terminar», dijo el doble. «Pero debes saber que la fuente no se limita a responder preguntas. Exige sacrificios. Para completar tu viaje, debes tomar una decisión que no solo te cambiará a ti, sino también al mundo que te rodea». «¿Estás preparado?», Ethan miró a Max. El perro estaba a su lado, con los ojos tranquilos pero con una mirada de aprobación. «Sí, estoy listo», dijo con firmeza. La oscuridad y la luz alrededor de la figura empezaron a arremolinarse, y el portal final se abrió ante Ethan. Avanzó con Max y una luz cegadora los rodeó. Cuando se encontraron al otro lado, era diferente. No era el mundo, sino algo más allá. Un océano infinito de luz en el que cada gota contenía recuerdos, emociones y poder. La voz de la fuente volvió a sonar. «Has viajado hasta el final. Ahora debes decidir. ¿Volverás a poner todo como estaba, dejando el mundo como estaba, o llevarás la fuente dentro de ti y lo cambiarás para siempre?» Ethan cerró los ojos, escuchándose a sí mismo. Se dio cuenta de que la fuente no era solo un poder, era una responsabilidad. No podía guardársela solo para él, pero tampoco podía dejarla sin control. «Elijo el equilibrio», dijo. «El mundo debe cambiar, pero no derrumbarse». La luz a su alrededor se hizo más brillante y sintió que la fuente aceptaba su decisión. Max ladró suavemente, como confirmando su elección. En ese momento, todo volvió a su lugar. Ethan se despertó en el bosque, junto a la misma roca donde todo había empezado. Max estaba sentado a su lado, tranquilo, pero había una nueva luz en sus ojos. La piedra ya no brillaba, y el bosque a su alrededor parecía tranquilo y apacible. Ethan se levantó, mirando al perro. «Lo hemos conseguido, amigo», dijo. Max movió la cola en silencio. A partir de ese momento, sus vidas cambiaron. Siguieron trabajando para la policía, pero cada día veían el mundo de forma un poco diferente. Ethan se sentía conectado a cada persona, a cada detalle de la vida. Max se convirtió en algo más que un compañero, era la encarnación del poder y la sabiduría de la fuente. Pero en el fondo, Ethan sabía que no era el final. La fuente había dejado su huella y algún día volvería a llamarlos. Pero por ahora, podían vivir en paz, sabiendo que habían hecho todo lo posible por mantener el equilibrio en el mundo. Con acento agudo ese fue el final del viaje de Ethan y Max, pero su historia dejó una huella que cambió la realidad para siempre. La fuente guardó silencio, pero su poder siguió influyendo silenciosamente en todo lo que la rodeaba, a la espera de quienes algún día volverían a emprender ese camino. Estimados telespectadores, ¿qué opinan de esta historia? Compartid vuestras opiniones en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal.